Rachel nunca pensó que las charlas con su vecino llevarían a una noche que lo cambiaría todo. La pasión rompió barreras y dejó solo culpa. La mañana trajo remordimiento y la mirada de su esposo, que volvió antes de lo previsto, mientras la vecina curiosa observaba. Lo que siguió sorprendería a todos. Estaba sentada en la mesa de la cocina, abrazando una taza de té frío entre mis manos, sintiendo la cerámica helada que contrastaba con el calor que había perdido hace mucho. El tic-tac del viejo reloj en la pared resonaba sordo, como un eco de los días pasados que se deslizaban uno tras otro sin dejar huella, recordándome las interminables noches de espera, esos momentos en que la vida parecía prometer algo extraordinario que nunca llegaba. La luz pálida de la mañana se filtraba por la ventana, deslizándose con suavidad sobre la superficie de la mesa y dibujando patrones efímeros que cambiaban con el movimiento de las ramas fuera, cuyas sombras temblaban sobre el suelo, como si intentaran llenar el silencio de la habitación, dándole una apariencia de vida que no existía. Mi nombre es Rachel, y mi vida, antes tan cuidadosamente construida, ahora se sentía como una pintura vieja que el tiempo había empezado a borrar poco a poco. Matt, mi esposo, siempre había sido un hombre confiable, una constante en la tormenta, la personificación de la estabilidad. Llegaba a casa a la misma hora todos los días, con la misma expresión inalterable y las mismas palabras rutinarias. ¿Cómo estuvo tu día? La cena se desenvolvía en un silencio que ambos conocíamos de memoria, como si estuviéramos actuando en una obra que hacía tiempo había dejado de interesarnos, repitiendo líneas aprendidas que nadie más quería escuchar. Nuestras conversaciones, antes llenas de risas, de ideas compartidas y sueños susurrados, ahora eran como cartas antiguas, amarillentas y olvidadas en un cajón, vacías, frías, carentes de sorpresa. Vivíamos bajo el mismo techo, pero cada uno se había refugiado en su propio mundo, como dos vecinos que compartían una casa por casualidad, sin mirar más allá de sus propios pensamientos. Me faltaba la chispa, ese destello que nos había unido alguna vez, y cada noche me sorprendía mirando hacia el marco de la puerta, esperando que algo, cualquier cosa, interrumpiera nuestra rutina y trajera un soplo de aire fresco. Entonces, un día, esa interrupción llegó. Liam, nuestro vecino, con su sonrisa traviesa y una chispa de picardía en la mirada, irrumpió en mi vida como un rayo de sol en una tormenta. Su presencia era un contraste refrescante en la monotonía de mis días. Sus bromas, la ligereza con la que se acercaba a conversar, la manera en que su voz rompía el tedio, me resultaban un alivio inesperado. Al principio, eran solo saludos al pasar junto al buzón, pequeños intercambios de palabras cuando coincidíamos en el jardín, en los que contaba con humor cómo su perro había vuelto a escapar y a ser de las suyas. Pero poco a poco, esos encuentros se fueron llenando de algo más. Sentía cómo mi corazón latía un poco más rápido al verlo, cómo la sonrisa que aparecía en mis labios era genuina, y mi voz, al responderle, se tornaba suave, como si despertara de un letargo largo. Y cada vez que pronunciaba mi nombre, su voz sonaba como la primera lluvia de primavera tras un invierno interminable, arrastrando consigo la capa de tristeza que se había asentado en mi interior. Las tardes se hacían más largas, como si el tiempo se estirara y cada minuto pesara más. El aire, cargado de calor y de palabras que nunca nos atrevíamos a decir, se volvía denso entre nosotros. En el porche de mi casa, bajo la luz amarillenta de una farola que parpadeaba de vez en cuando, Liam y yo solíamos sentarnos. En esos instantes, el mundo entero parecía reducirse al murmullo de nuestras voces, al crujir de la madera bajo nuestros pies y al eco lejano de la ciudad, que parecía suspirar en la distancia. Sus ojos, oscuros y llenos de pensamientos que nunca compartía del todo, me atravesaban como el filo de un cuchillo, y yo sentía algo olvidado en mí mismo, una chispa que creía perdida. Liam era un joven viudo,
y la historia de su pérdida se entrelazaba con la mía en un silencio compartido. Cuando hablaba de su esposa, su voz se volvía baja, cargada de un dolor que había aprendido a guardar, y cada palabra encontraba un eco en mi propia soledad. Las noches de conversaciones robadas bajo las estrellas se convirtieron en un refugio, un espacio donde el peso de las máscaras caía. No necesitábamos explicarnos demasiado. Un simple gesto, una pausa, era suficiente para entendernos. Una noche, mientras la ciudad dormía y solo el canto lejano de un grillo rompía el silencio, Liam me miró de reojo y soltó una pregunta que me dejó inmóvil. Rachel, ¿alguna vez has querido simplemente desaparecer por un día? Su voz fue apenas un murmullo, cargada de una sinceridad que dolía. Tomaba un sorbo de su té en una taza blanca que conocía bien, la misma que yo usaba. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante eterno, no hubo más que esa conexión silenciosa. Había algo en su mirada, cansada pero encendida, que pedía ser comprendido, algo que reflejaba mis propios anhelos y miedos. Asentí sin decir nada, y el silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Una comprensión invisible creció entre nosotros, una que nacía de conocer la pérdida, de cargar una soledad que nunca se había compartido. Las barreras que había levantado cuidadosamente durante años empezaron a desmoronarse. Liam sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual, y el aire pareció detenerse, cargado de una tensión que rozaba la línea entre lo permitido y lo prohibido. Al día siguiente, la luz del amanecer entró fría por las persianas, bañando la habitación con tonos grises y apagados. Me quedé en la cama, sentada, con el corazón pesado, escuchando el murmullo lejano de la ciudad que despertaba. Cada segundo que pasaba hacía más claro que algo había cambiado dentro de mí, un paso dado que no podía desandar. La sensación de pesadez en mi pecho crecía, como una sombra persistente, impidiéndome respirar a fondo. Cada encuentro con Liam se convirtió en un desafío constante, una mezcla peligrosa de miedo y una emoción que me hacía sentir viva como nunca antes. Cuando nuestros caminos se cruzaban en el jardín o al final de la calle, era imposible ignorar la chispa que surgía entre nosotros. Comenzamos a enviarnos mensajes breves, al principio triviales, llenos de preguntas amables y comentarios casuales. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, esos mensajes se transformaron en algo más profundo. Bromas privadas, confidencias que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta, y la admisión silenciosa de que nuestras conversaciones se echaban de menos. Había una tensión latente en cada palabra escrita, una chispa que se ocultaba entre líneas. El silencio en la casa, especialmente después de que Matt se marchaba a trabajar, se volvía ensordecedor. La puerta se cerraba con un golpe seco, y el eco resonaba en las paredes, dejando una calma que pesaba. En esos momentos, mis pensamientos volvían irremediablemente a Liam, la forma en que su sonrisa iluminaba sus ojos, como su voz tenía un matiz que me hacía sentir vista, comprendida. Me sorprendía a mí misma esperando el sonido del teléfono, el tintineo que anunciaba un mensaje, o incluso un golpe inesperado en la puerta. Mi corazón comenzaba a latir más rápido, ansioso por una señal. Una noche, la lluvia repiqueteaba contra las ventanas y las sombras de los árboles danzaban en las paredes, creando figuras inquietantes. Fue entonces cuando un golpe suave y casi imperceptible rompió el silencio. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Caminé hacia la puerta y, antes de que pudiera decir algo, escuché su voz. Era un susurro, apenas audible, pero tan cargado de emoción que me heló y me calentó al mismo tiempo. ¿Podemos hablar?, dijo, y en esa simple pregunta, noté un temblor contenido.
Reprimí el temblor en mis manos y abrí la puerta, enfrentándome a sus ojos que reflejaban la luz amarillenta de la farola. Su cabello estaba mojado, con gotas de lluvia resbalando por su frente, y su expresión era una mezcla de duda y deseo. Sin decir nada, le hice un gesto para que entrara. El calor de su presencia inundó la estancia mientras nos sentábamos en el sofá, la tenue luz de la lámpara de mesa proyectando sombras que bailaban en las paredes. Los segundos parecían alargarse, y el peso de la tensión en el aire era casi tangible, envolviéndonos en una atmósfera donde cada respiración contaba. Liam extendió su mano, y sus dedos rozaron los míos con una suavidad que me hizo contener el aliento. Ese leve contacto fue suficiente para encender una chispa que recorrió todo mi cuerpo como una descarga eléctrica. Mis ojos siguieron el camino de sus dedos tocando mi palma, y sentí como un calor profundo se encendía en mi pecho, una llama que había estado dormida y que ahora ardía con fuerza, imposible de ignorar o apagar. La noche nos envolvió en un torbellino de emociones, ahogando todos los pensamientos y miedos racionales. En la penumbra de la habitación, solo se oía nuestra respiración acelerada, como si todo lo demás se hubiera detenido. Cada caricia, cada mirada intensificaba la sensación de que el tiempo se había congelado. Perdí completamente el control de mí misma, dejándome llevar por las emociones. Liam estaba cerca, y todas mis prohibiciones, todos los pensamientos sobre Matt, se esfumaron como hojas secas bajo un soplo de viento. Cuando el amanecer se coló por las cortinas semicerradas, sentí cómo la realidad volvía, trayendo consigo una sombra pesada de conciencia. Abrí los ojos y miré al techo durante un largo rato, sin atreverme a observar a mi alrededor. Todo lo que había pasado ahora parecía un sueño, apasionado y desenfrenado, pero lleno de culpa. Un escalofrío recorrió mi piel, recordándome las consecuencias inevitables. El sonido repentino de pasos tras la puerta me hizo estremecer. Matt había vuelto antes de lo esperado. Sus llaves tintinearon en la cerradura y, un momento después, entró en la habitación. Su mirada se posó en mí y noté algo extraño en sus ojos. Una duda, una inseguridad, como si percibiera que algo andaba mal. Mi corazón empezó a latir con fuerza, resonando en mi pecho como un tambor de advertencia. Intenté sonreír, ocultando la ansiedad, pero mis labios temblaban. En ese momento, vi de reojo un movimiento tras la ventana. Una sombra fugaz me hizo tensarme. La vecina del primer piso, famosa por su curiosidad y su afición por espiar a los vecinos, estaba junto a su cortina. Su rostro casi se fundía con los patrones del cristal, pero sabía que había visto. Un miedo helado me atravesó. La conciencia de que esa noche, Liam y yo no habíamos estado solos, me dejó una sensación de fatalidad.